Un saludo para todos, hermanos, en el nombre del Señor. Es un gozo y un placer tener la oportunidad de estar aquí ante ustedes con el propósito de compartir el mensaje enviado de parte de nuestro Padre Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, hermanos, quisiera que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de compartir su mensaje en esta hora con su pueblo, a donde quiera se encuentre. Queremos rogar, Padre, que el Espíritu Santo nos use en esta hora al presentar su palabra, y que al igual el Espíritu Santo se encargue, Padre, de llevar estos mensajes tan importantes a sus hijos en todo el mundo. Aquellos, Padre, que están en gran necesidad, que quieren cambiar sus vidas, quieren prepararse, Padre, para recibir el sello en sus frentes. Que estos mensajes, Padre, puedan llegar a esas almas hambrientas. Se lo rogamos y pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro tema de hoy es la parte 2. La parte 2 del tema La llamada a la hora undécima. La llamada a la hora undécima. Muy bien, hermanos, vamos a recordar un poquito acerca de la primera parte de nuestro tema. Aprendimos, hermanos, que en la parábola de los obreros, en Mateo capítulo 20, se revela la historia del Evangelio desde su comienzo hasta su final. Aprendimos, hermanos, que el padre de familia sale en 5 diferentes ocasiones a contratar obreros para enviarlos a trabajar a su viña. Cada uno de ese grupo de obreros tiene un espacio de un periodo de 3 horas para trabajar. ¿Sí? Aquí lo vemos en el reloj antiguo, que ya lo explicamos también en la parte 1. Excepto en esta última llamada, en el tiempo correspondiente a los obreros de la hora novena, hay una llamada antes, 1 hora antes de que el día termine. Aprendimos, hermanos, que los primeros que fueron contratados para ser enviados a la viña fueron los judíos. Desde el tiempo de Abraham, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham, y Abraham heredó ese pacto a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus, al pueblo de Israel. Y el Señor confirmó ese pacto nuevamente cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto para ir a la tierra prometida. Ese es el pacto que Dios hizo con ellos, que les iba a dar esa tierra como heredad. Habíamos dicho que fue con estos obreros, con los únicos con los cuales el padre de familia hizo un pacto, un convenio. El pueblo de Israel antiguo fueron enviados a la viña muy por la mañana, cuando el sol estaba saliendo. Ese sol representa una gran luz espiritual que estaba viniendo a existencia en el mundo. Tiene que ver con la palabra de Dios escrita, la Biblia, que empezó a escribirse en tiempos de Moisés. El segundo grupo de obreros fueron los apóstoles, ¿sí? El Señor les comisionó una obra muy importante a los apóstoles, ¿sí? Predicar el Evangelio, la venida del Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Y a estos obreros su mensaje fue el mensaje del santuario, todo lo relacionado con el santuario. Después aprendimos que los obreros de la hora sexta, el tercer grupo contratado, son los mileritas.
Guillermo Miller y todos aquellos que predicaron la purificación del santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Estos obreros terminaron su trabajo en el año de 1844. Así es que alrededor de ese tiempo vendría el cuarto llamado, el cuarto grupo contratado. Habíamos explicado que los obreros que fueron contratados a la hora novena son los adventistas del séptimo día. ¿Sí? A ellos, a los adventistas del séptimo día, les correspondía terminar la obra en todo el mundo. Pero explicamos que hay una interrupción. El tiempo determinado o dado a estos obreros son 3 horas igual que a todos, pero 1 hora antes de que el día termine, el padre de familia sale y hace esta llamada. Así es que hoy vamos a comenzar estudiando acerca de los obreros que fueron llamados cerca de la hora 11, ¿sí? Y también vamos a estudiar cuál es el mensaje de estos obreros, cuál es la obra que ellos tienen que realizar, qué es lo que el Señor, cuáles son los planes del Señor para con su pueblo en estos últimos días. Esto es lo importante, hermanos. Esto es lo importante de nuestro tema, es entender a través de las profecías y a través de las parábolas del Señor Jesús cuál es la voluntad, cuáles son los planes de Dios para su pueblo en estos últimos días, hermanos. Así es que vamos a ir a la Biblia en Mateo capítulo 20, versículos 6 y 7, que dice así: Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hermanos, estos obreros que son contratados a la hora 11, la Biblia dice que cuando el padre de familia viene a llamarlos, a contratarlos, dice que se encuentran desocupados. Están desocupados. Esto es muy importante, hermanos. La llamada a la hora 11 es hecha 1 hora antes que el día termine. La llamada a la hora 11 es hecha dentro del periodo correspondiente o el tiempo correspondiente a los obreros de la hora novena. Esto establece cosas muy, pero muy importantes, hermanos. La llamada a la hora 11 es una llamada dentro de una llamada. ¿Sí? Esta llamada está dentro de esta llamada. Esto quiere decir, hermanos, que no se trata de una nueva organización, no se trata de una nueva denominación, no se trata de una nueva iglesia, para que ustedes me entiendan, ¿sí? El llamado que Dios hace aquí, cerca de la hora 11, es hecho a fieles adventistas del séptimo día. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está trazado a través de esta parábola y esto nos va a ayudar para que podamos entender muchas cosas que hoy están pasando dentro de la iglesia adventista del séptimo día, de nuestra iglesia. Ahora, la pregunta que nos hacemos, hermanos, es ¿por qué esta llamada? ¿Por qué el padre de familia tuvo que salir y hacer esta llamada 1 hora antes de que el día termine? Estas preguntas son muy importantes, hermanos. El tiempo es corto, el tiempo está pasando. El plan de Dios es que su obra se termine finalmente, y por eso es que el padre de familia hace esta llamada 1 hora antes de que el día termine. Una llamada hecha a fieles adventistas del séptimo día, ¿sí? Pero ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo con estos obreros, con la obra que tenían delante de ellos? ¿Qué hacer en el mundo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si ustedes recuerdan, hermanos, que algunas cosas sucedieron
y explicamos el por qué el padre de familia tuvo que ir llamando a diferentes obreros, ¿verdad?, durante este día parabólico que tiene que ver con el trabajo, la predicación del evangelio y finalmente, al terminar el día, la gracia terminada. ¿Sí? Así es que, hermanos, vamos a ver el por qué esta llamada. Y voy a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, hermanos, que es un mensaje que se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué dice ese mensaje del testigo fiel al pueblo de Dios que vive en los últimos días? Bueno, dice el versículo 14: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, esta es la condición del pueblo adventista del séptimo día. Esta es la condición de la iglesia verdadera que vive en los últimos días. Su condición es una condición de tibieza espiritual. Sin embargo, hermanos, se nota que el ángel, el encargado de la iglesia de la Odisea, es sincero, porque dice, el testigo fiel dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el testigo fiel dice: mas tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, a esta condición ha llegado el pueblo de Dios actual, los obreros de la hora novena. Entonces, si ustedes notan, hermanos, que no solo es peligrosa su condición, sino que también, hermanos, le está arriesgando a que el Señor le vomite, a que el Señor le deseche, si este ángel, si esta iglesia no reconoce su condición y cambia. Hermanos, este es un punto muy delicado y yo quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor, que no cerremos nuestros oídos, no cerremos nuestros ojos a la realidad de la condición del pueblo de Dios actualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es como una enfermedad. Cuando nosotros no reconocemos que estamos enfermos, no aceptamos el remedio. Y eso es lo que pasa con nuestra iglesia. Nuestra iglesia, en vez de aceptar lo que el testigo fiel dice de su condición, la iglesia dice: no, yo me siento bien, yo estoy bien, yo no necesito nada. Entonces, hermanos, eso es lo que vuelve esta condición de la iglesia muy peligrosa, porque el Señor dice: si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Es una de las razones, bíblicamente hablando, hermanos, por las cuales el padre de familia tiene que salir y hacer este llamado una hora antes de que el día termine, porque el tiempo está pasando y la obra no se está haciendo como el Señor dice, hermanos. Lo recalco esto, hermanos, porque si ustedes me escuchan como pueblo adventista, van a decir: ¿cómo no? Si estamos predicando, el evangelio está yendo a todo el mundo. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo a la manera del Señor? Y eso es la razón, hermanos, por las cuales hoy yo quiero hacer énfasis en este punto, en esta llamada, para que descubramos cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Él quiere con su iglesia y después cómo la obra ha de terminarse en todo el mundo. Bien, hermanos, voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Hay muchas citas hablando de la condición del pueblo de Dios en estos últimos días. Recuerden, hermanos, no es simplemente que yo use este tiempo para atacar a la iglesia, como muchos dicen. Es que los hermanos atacan a la iglesia. No, hermanos. No. Yo quiero solo mostrarles el por qué el padre de familia tuvo que hacer esta llamada una hora antes de que el día termine. Y si estas citas que estoy mostrando abren nuestros ojos, hermanos, y nos muestran la realidad en la cual estamos viviendo,
Dios quiere, hermanos, que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Dice, la primera cita que voy a leer está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 256. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 256, hablando de la condición del pueblo de Dios. Ya lo leímos aquí en Apocalipsis, ahora miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. No lo digo yo, hermanos. El Espíritu de Profecía lo dice claramente. Ya no somos más un pueblo peculiar, que quiere decir un pueblo distinto, un pueblo separado de las costumbres, de las prácticas del mundo. Tristemente, en vez de que el mundo haya vuelto a la iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley. Hermanos, despertemos de esta condición tremenda, hermanos. Si no cambiamos, recuerden lo que dice Apocalipsis, el Señor nos vomitará de su boca. Es tiempo, hermanos, de que volvamos a los principios verdaderos de la iglesia, hermanos. Si queremos que la obra avance, si queremos que la obra se termine, hermanos, es necesario primero regresar de esa senda en la cual hemos decidido seguir, pero no es la senda que el Señor nos ha dicho, sino la senda de la mundanalidad. Dice, diariamente la iglesia se convierte al mundo. Y una iglesia con estas características, con este problema tan serio, hermanos, ¿cómo puede terminar la obra en todo el mundo? Si dice que en vez de que evangelice el mundo vino y la ha inundado. Es por esa razón por la cual este padre de familia tiene que hacer esta llamada. Hermanos, si decimos que somos adventistas del séptimo día, deberíamos ser diferentes a como el mundo es. ¿En qué? En conversación, comportamiento. En todo sentido debemos de ser diferentes que el mundo. ¿Sí? Una cita más se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 86. Testimonios para los Ministros, página 86. Dice lo siguiente, hermanos. Está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Hay familias en Battle Creek que se están apartando de Dios al hacer planes de casamiento con personas que no tienen amor por Dios, que han llevado una vida frívola y que nunca han practicado la abnegación y no conocen por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios. Esta cita está hablando acerca de algunas situaciones que desde el mismo tiempo de la hermana White estaban ocurriendo en la iglesia. El casamiento de adventistas del séptimo día con incrédulos, con personas que no aman la verdad y mucho menos aman a Dios. Esta cita es muy importante, hermanos. Esa es la impresión que desde ese tiempo estaba dominando, estaba cundiendo
que los adventistas del séptimo día estaban dando un toque incierto a la trompeta y estaban yendo por la senda de la mundanalidad. Cuanto más ahora, hermanos. Es urgente, hermanos, que nos volvamos al Señor. Es urgente, hermanos, que sepamos en qué tiempo estamos viviendo en las profecías. A través de las profecías nos damos cuenta de eso. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos por qué esta llamada. Hay una razón, hermanos. Y yo espero que nuestras mentes no se desvíen de esta realidad, que el Señor está enviando un mensaje a su pueblo, y ese mensaje no es un mensaje de paz y seguridad, es un mensaje como Él enviaba en la antigüedad a su pueblo, que se había apartado de Él. Nos hemos apartado del Señor, hermanos, y estamos, en vez de seguir al Señor Jesús, estamos siguiendo al mundo. Y lo voy a comprobar con esta cita, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 201 y 202. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 201 y 205. Escuchen. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos en esto? No, ni siquiera nos pasa en la mente, hermanos. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. Tristemente, hermanos, el Señor nos envía estos mensajes, pero no los reconocemos, como que el Señor nos está diciendo: hey, estás mal, no vas bien. No, nosotros decimos: no, pero si la iglesia está prosperando, la iglesia está avanzando, la iglesia... Eso es lo que humanamente nosotros vemos, hermanos. Pero no nos equivoquemos, queridos. El espíritu de profecía dice claramente lo que está pasando en nuestro medio. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios ha hablado. De su palabra y de los testimonios la luz ha brillado, y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. La sierva del Señor en su tiempo, hermanos, escribió de esta manera y dijo: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. En su tiempo de ella, hermanos, cuando la iglesia todavía podemos decir era conservadora. ¿Qué pasará ahora, hermanos? ¿Qué pasará ahora que han pasado tantos años y no hemos mejorado, sino que hemos empeorado? Pues, hermanos, ahora estas citas tienen una aplicación directa sobre nuestra condición, sobre nuestra situación como pueblo. Dice que la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. En estos términos espirituales, Egipto es el mundo, y eso es lo que está pasando, hermanos. Por todos lados donde podamos ver, la mundanalidad florece dentro del pueblo de Dios, pero casi nadie se preocupa por eso. Creemos que en estas condiciones la iglesia ha de terminar la obra, pero eso es imposible, hermano. Lo vamos a ver a través de las evidencias que vamos a mostrar en la Biblia y el espíritu de profecía. El Señor quiere un cambio. El Señor está enviando un mensaje ahora a su pueblo primeramente, porque su pueblo es el instrumento que Él ha escogido. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Pero si su pueblo se está perdiendo, ¿cómo puede salvar al mundo?
Bueno, hermanos, los planes de Dios es hacer esta llamada, preparar su pueblo para que finalmente termine la obra en todo el mundo. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor no nos ha desechado. Gloria a Dios porque aún su paciencia es grande con su iglesia, con su pueblo, y Él hace este último llamado de misericordia una hora antes que el día termine. ¿Por qué? Porque la obra tiene que terminar en todo el mundo. Dice aquí algo el espíritu de profecía, hermanos. Dice que la duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios. Hermanos, cuando la sierva del Señor usa esas frases, está hablando de sus escritos. Escritos que el Espíritu Santo le inspiró. Ahora hay duda de estos escritos. Ahora no se creen estos escritos. Ahora no se usan estos escritos en la iglesia, hermanos. Ahora se toma solo la Biblia y se predica de la Biblia. Dice que Satanás quiere que así sea, hermanos. Satanás quiere que así sea. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia la interpretamos como nosotros queramos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas amonestaciones que Dios envió a través de su sierva para su iglesia, para su pueblo. Pero si estos libros no se leen, ¿cómo vamos a saber entonces, hermanos? Así es que ahora más que nunca, hermanos, les recomendamos a todos nuestros hermanos adventistas que lean el espíritu de profecía para que entendamos claramente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos, esto no es por casualidad. Esto es profecía que se está cumpliendo hoy dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra iglesia. No se leen, ni se aprecian, ni se usan los libros del espíritu de profecía. Y ese es un gran problema, hermanos. Despertemos, hermanos. Despertemos antes que sea demasiado tarde. El tiempo es corto, estamos viviendo en todavía no entramos a esta hora, pero estamos cerca de la hora 11ª de la historia de este mundo. El Señor está enviando un llamado de emergencia, está haciendo una llamada de emergencia a su pueblo, a su iglesia. ¿Para qué? Para que despertemos, para que un reavivamiento y una reforma se produzca entre nosotros, pero un reavivamiento y una reforma genuinos, hermanos. Esos reavivamientos y reformas que solo hay una emoción en el corazón, pero no hay cambios en nuestra vida, son falsos. Debemos de rogar al Señor para que el reavivamiento y la reforma sea dirigido por el Espíritu Santo y finalmente nosotros cambiemos. Volvamos de seguir al mundo y vayamos a seguir al Señor, hermanos. Ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual este padre de familia sale una hora antes de que el día termine y hace este llamado de emergencia, que ya dijimos, es un llamado hecho a fieles adventistas del séptimo día, hermanos. ¿Estaremos ahí nosotros? Dios quiera que nosotros estemos ahí también, hermanos, en este grupo de obreros que aceptan el llamado del Señor, se preparan, y dicho sea de paso, en esta última hora del día, el Evangelio ha de ir a todo el mundo. Ahora, hermanos, cosas muy importantes y impresionantes. ¿Qué habíamos dicho? Que los obreros de que fueron llamados muy por la mañana, el Señor les comisionó un mensaje, les comisionó una verdad. ¿Sí? Y esta verdad que le comisionó o le dio a cada grupo de obreros fue un nuevo desarrollo de la verdad. No me malinterpreten, hermanos. Cuando yo digo un nuevo desarrollo de la verdad, no estoy diciendo algo separado de la Biblia. No. Mensajes que están en la misma Biblia, pero que hasta ese tiempo, cuando el Señor les encomendó esta obra a sus siervos, era algo nuevo. ¿Sí? Ya explicamos. Todo el servicio del santuario terrenal era algo nuevo para el pueblo de Israel en ese tiempo, porque solo ellos sacrificaban el cordero al principio. Pero para este tiempo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor les comisiona este mensaje, pues para ellos era algo nuevo. ¿Sí? El lugar santo, el atrio, el lugar santísimo. Aquí vemos el altar del sacrificio, la fuente, el candelabro, la mesa con los panes,
El altar del incienso, este era un sistema que simbólicamente predecía la venida del Señor Jesús, su sacrificio, pero relacionado con todo esto. Más tarde vinieron los apóstoles, hermanos, y el Señor también les dio un mensaje. Ya no les dio Los apóstoles ya no predicaron el sistema ceremonial reflejado a través del santuario terrenal. No, ahora su mensaje de ellos era que el Señor Jesús había llegado, se había cumplido todo lo que se había predicado por muchos años, había muerto y había resucitado. El Evangelio del Señor Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Lo leímos en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, así como en cada llamada hubo un nuevo desarrollo de la verdad, así en esta llamada hecha la hora 11, hermanos, hay nuevas verdades, ¿sí? Hay un nuevo desarrollo de la verdad. Miller predicó las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Una verdad nueva, al tiempo que el Señor le encomienda ese mensaje a Guillermo Miller y a todos los que con él predicaron. Los adventistas del séptimo día entendieron que lo que realmente, la purificación del santuario tenía que ver con el juicio investigador de los muertos, algo que para los milleritas resultó en un chasco, no entendieron el evento, el acontecimiento. Bueno, Dios lo reveló al movimiento adventista del séptimo día, los obreros de la hora 9, ¿sí? Ahora vemos, hermanos, cómo ha venido desarrollando la verdad. Los obreros de la hora 9 ahora entendieron que en ese año 1844 iniciaría la expiación, el juicio, la purificación que tenía que ver con el juicio investigador, primero con los muertos y después con los vivos. Pero la luz que Dios le dio a los obreros de la hora 9 fue todo lo relacionado con el juicio de los muertos. ¿Sí? Así es que, hermanos, aquí en esta llamada hay un nuevo desarrollo de la verdad. Y hermanos, así como Dios usó sus instrumentos, sus mensajeros, para encomendarles esa tarea para que la dieran al pueblo, en este caso Moisés, el Señor Jesús y los apóstoles, Guillermo Miller, Elena de White, aquí también, hermanos, en la llamada hecha cerca a la hora 11, también el Señor ha escogido, su siervo ha escogido un instrumento para darle su mensaje, y ese mensaje finalmente se ha dado a su pueblo, a su iglesia. Hermanos, con todas estas evidencias que el Señor nos muestra a través de su palabra, no cerremos nuestros corazones a la verdad, hermanos. No nos vaya a pasar la triste historia, porque voy a hablarles un poquito más adelante de la triste historia que pasó con algunos obreros que se perdieron. Lo digo así, hermanos, ¿por qué? Por haber rechazado el nuevo desarrollo de la verdad. ¿Recuerdan? Leí la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 98. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, hermanos. De hecho, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, quiero leer así este proverbio, el capítulo 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la verdad ha sido revelada poco a poco, ¿sí? Hasta que la luz o el día es perfecto. Así es que, mis hermanos, ¿qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice la sierva del Señor? ¿Qué dice la última mensajera que Él levantó después de estos movimientos aquí? ¿Qué dejó escrito ella en su libro respecto si vendrían nuevas verdades? Esto es lo que nos interesa mucho esto, hermanos. Yo solo voy a leerles, hermanos, dos citas bien importantes, hermanos, que quiero que las consideremos. ¿Por qué? Porque creo que son muy apropiadas para este tema que les estoy compartiendo y para el tiempo que estamos viviendo. Solo dos, porque hay muchas, pero muchas citas.
Una está en el libro Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos, la página 300. Obreros Evangélicos 316. Dice aquí el espíritu de profecía, hermanos, hablando de lo que estoy diciendo. El título es El peligro de rechazar la luz. Ese es el título del capítulo completo en Obreros Evangélicos. Y voy al subtítulo donde dice La prueba de una nueva luz. Hermanos, quisiera yo explicarles un poco porque hay mucho prejuicio en cuanto a esto. Hay muchos que al escuchar una nueva luz, enseguida cierran sus mentes, cierran sus corazones porque dicen, no puede haber nueva luz. Hermanos, recuerden la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro. Las nuevas verdades no son independientes de las viejas, sino que es un desarrollo de la vieja verdad. Lo que yo quiero que entendamos, hermanos, que la verdad que predicaron los judíos no fue la verdad que predicaron los apóstoles, pero esa verdad que predicaron los apóstoles era un desarrollo de la verdad que predicaron los judíos. Y así sucesivamente, hermanos. Cuando decimos nueva luz, solamente que es un desarrollo más amplio de la verdad que ya tenemos. ¿Sí? Y que no lo vamos a tomar de otro lugar más que de la palabra de Dios, de la Biblia, hermanos. ¿Sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, ella dice la prueba de una nueva luz. Si no vendrían nuevas verdades después de ella, ¿por qué escribió capítulos completos acerca de esto, hermanos? Porque así, hermanos, como la profecía quedó escrita previniéndonos en contra de los falsos profetas. Claro, los falsos profetas no traen verdades, sino traen falsedad. Pero así como vendrían falsos profetas, también vendrían verdaderos. Y eso es lo que se nos ha olvidado, hermanos. No puede haber falso donde no hay verdadero. ¿Sí? Así es que aquí dice la prueba de una nueva luz. Cualquiera puede decir tengo una nueva luz. Bueno, hay que probarla. ¿Cómo se prueba? A la ley y al testimonio. ¿Cómo se prueba? Con las antiguas verdades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nueva luz tiene que ser un desarrollo de las verdades viejas. Dice ella aquí en Obreros Evangélicos, página 316. Nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Pero hoy no existe esto, tristemente, hermanos. Tristemente, solo se dice, cuidado con esta persona porque trae nuevas verdades o trae verdades falsas. Pero ¿cómo sabremos nosotros si son falsas o verdaderas si no nos sentamos, si no seguimos el consejo del espíritu de profecía que dice aquí que debemos de estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia? Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Qué importante es esto, hermanos. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, lo necesitamos. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos de eso, hermanos? Solo nos llenamos de prejuicio por lo que otros dicen, tengan cuidado con esta persona, no le escuchen, y entonces por eso nos dejamos llevar nosotros. Pero el espíritu de profecía dice, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que investigar. Si es la verdad, debemos de tomar lugar a su lado. Si es la verdad, es que la necesitamos. Dice, nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Muchas veces, hermanos, tenemos ya ideas preconcebidas. Se nos dan evidencias en la palabra del Señor.
Yo no sé cómo ustedes van a poder tomar este tema que yo estoy compartiendo con ustedes, pero se están dando evidencias. Pero en muchas mentes, pero es que yo nunca lo he escuchado, en la iglesia no se ha predicado, el pastor no lo ha predicado, y entonces empezamos a tener desconfianza. Hermanos, si hay evidencia en la palabra del Señor y en el espíritu de profecía, dice que debemos de aceptar el mensaje porque es de Dios, no es de los hombres. Debemos de tener cuidado, hermanos, en rechazar un mensaje que viene de Dios. Debemos de tener cuidado de rechazar un mensaje el cual yo no me he sentado y no me ha dado la tarea de analizarlo para ver si es verdad o es error. Muy importante, hermanos. Dice, si la luz presentada soporta estas pruebas de la ley y el testimonio, no debemos negarnos a aceptarlas porque no concuerde con nuestras ideas. Repito esta frase nuevamente, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre nos dejamos llevar por nuestras ideas, por lo que dicen los líderes, por lo que dicen los predicadores, los que estudian según. Hermanos, no podemos poner nuestras almas en las manos de ningún hombre. Debemos de investigar por nosotros mismos qué es verdad o qué es error. Nadie ha dicho, dice, que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre. Pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. No importa por medio de quién sea enviada la verdad, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Así pasaba en los tiempos del Señor Jesús, hermanos. La gente, el pueblo, y les hablo de ese acontecimiento porque lo voy a hacer una comparación con nosotros hoy. Y eso está escrito, hermanos. El tiempo no me da para leerles tantas citas. Pero en los tiempos del Señor Jesús, la gente esperaba el Mesías, esperaba la verdad, pero esperaba que el Mesías vendría del Sanedrín, de los líderes de la iglesia. De ahí, si había alguna luz, tenía que venir de ellos. Y por eso cuando el Señor Jesús vino, fue un tropiezo para muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no vino como le esperaban, vino totalmente diferente, hermanos. Y esto debe ser una amonestación para nosotros, apreciados hermanos, para que no vayamos a cometer los mismos errores. Dice, no importa por medio del instrumento o el medio que Dios use para enviarnos la verdad. No importa el medio, si es verdad, debemos de aceptarla con la mansedumbre del Señor Jesús. Muy importante. Dice, cuando se presenta un punto controvertido, formulan objeción tras objeción sin admitir un punto que esté bien sostenido. Ojalá obremos como hombres que desean la luz. Ojalá nos dé Dios su Espíritu Santo día tras día y haga resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro, para que aprendamos en la escuela de Cristo. Qué precioso consejo, hermanos. ¿Por qué estoy leyendo estas citas? Porque les he explicado, les he dicho que así como todas las llamadas tuvieron un nuevo desarrollo de la verdad, lo tenemos aquí. Y la sierva del Señor, Elena de White, dejó escrito que nosotros deberíamos de sentarnos. Cuando alguien diga, tengo un mensaje para ti, no tengamos prejuicio, hermanos. Sentémonos y escuchemos, probemos ese mensaje a la luz de la ley y el testimonio. Recuerda, hermano, lo que dice la inspiración, no importa el medio por el cual Dios envíe la luz. Si es la verdad, debemos de aceptarla, aunque no concuerde con nuestras ideas, hermanos, aunque no concuerde con las ideas de los grandes líderes que hoy Dios ha puesto como representantes de su pueblo. No cometamos errores, hermanos, que se cometieron en el pasado. La gente confió en sus líderes y muchas generaciones, hermanos, o muchos en las generaciones pasadas, se van a perder por haber confiado más en sus líderes que en la palabra del Señor. Y no me malinterpreten, hermanos. No me malinterpreten, porque hoy tristemente, hermanos, cualquiera que escuche este tipo de mensajes, enseguida dice, no son buenos. Está hablando de los líderes. Hermanos, yo estoy diciéndoles lo que la palabra del Señor dice, y lo vamos a comprobar. Les estoy diciendo lo que ha pasado
allá en la historia, hermanos, lo que ha ocurrido y que nosotros no repitamos esa triste historia. Nuestros líderes, nuestros pastores merecen nuestro respeto, pero no podemos poner nuestra alma, nuestra vida totalmente en sus manos para que ellos decidan por nosotros. No, individualmente necesitamos investigar la verdad. Individualmente tenemos que saber qué es verdad y qué es error. Voy a leer otra cita, hermanos, que se encuentra aquí en el libro Testimonios para los Ministros, en el espíritu de profecía. Quiero recomendarles, hermanos, desde la página 66 de Testimonios para los Ministros, 76, aquí habla, el capítulo se llama Amonestaciones Fervientes. Es un capítulo que les recomiendo, hermanos. ¿Por qué? Como lo dije hace un momento, para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Y así, al rechazar la luz, al rechazar la verdad que Dios envía, muchos hermanos se van a perder porque tuvieron la oportunidad de conocer, pero no se dieron el tiempo para sentarse y investigar. Sus prejuicios los controlaron y los dominaron a tal punto que no les cabía en su mente que Dios pudiera enviar la verdad como la estaba enviando. Ellos lo esperaban de la forma que ellos pensaban, que ellos creían, pero la verdad no vino así, y así es que la rechazaron. Estas personas, hermanos, se van a perder por haber cerrado sus ojos a la luz. No cometamos esos errores hoy en día que el Señor está enviando nuevas verdades a su pueblo, nuevas verdades a su iglesia. Vuelvo a decir, no nuevas en el sentido que no vengan en la Biblia, están en la Biblia, pero hasta este tiempo, antes de que el Señor las enviara, no se conocían, pues. A eso me refiero, hermanos. Aquí habla de la experiencia de los apóstoles, de los obreros de la hora tercera, la experiencia que ellos tuvieron con los obreros que fueron llamados muy por la mañana, con los sacerdotes, con los fariseos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Casi siempre que Dios usa un grupo de hijos fieles para dar un mensaje, cuando ellos terminan y viene el nuevo desarrollo de la verdad, el aumento que estamos diciendo, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, hermanos, aquí en este capítulo de Testimonios para los Ministros lo explica bien claro. Hay varios títulos, por ejemplo, testigos de la cruz. Los apóstoles, después de que el Señor Jesús ascendió, ellos proclamaron con gran poder la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Esto levantó oposición, esto levantó persecución. ¿Por quiénes? Por aquellos que el Señor había usado. Fíjense, por aquellos que el Señor había usado para predicar por tantos años el sacrificio del Señor Jesús. Ahora ellos se convirtieron en los enemigos más acérrimos de los obreros de la hora tercera, los apóstoles. ¿Por qué? Porque estos consideraban que los apóstoles estaban enseñando nuevas doctrinas. Esto es lo que habla aquí el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros. Para estos, hermanos, eran nuevas doctrinas. Para estos es que los apóstoles estaban predicando un mensaje que estaba derribando el mensaje de ellos. Pero simplemente, hermanos, el mensaje del pueblo de Israel antiguo había llegado a su cumplimiento aquí. Ahora ellos tenían que caminar con el nuevo desarrollo de la verdad. Pero pocos contados son los que caminaron. La mayoría rechazó la verdad porque les parecía peligroso, hermanos. Aquí está. Llegó el punto hasta que arrestaron, dice el otro subtítulo, arresto y prisión de los apóstoles. ¿Por qué creen que los arrestaron? ¿Y quién creen que los arrestaron? Fueron estos mismos obreros que mandaron y influenciaron en las autoridades para que las autoridades echaran mano de los apóstoles y ya no les permitieran seguir predicando ahora lo que estaban predicando, porque lo consideraban contrario a su mensaje de ellos. Los pusieron en la cárcel. Y algo importante aquí, hermanos, algo importante. Ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Ellos estaban predicando en el templo y por esa razón fueron tomados por los guardias y fueron llevados a la prisión. Pero el ángel del Señor
abrió la puerta de la cárcel. Y la Biblia dice, hermanos, fíjense cómo es. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pues si por estar predicando en el templo los metieron a la cárcel, es que no los aceptan, no los quieren, ¿qué hacen ahí? Porque muchos hoy, hermanos, repiten estas palabras antiguas de los judíos, de los sacerdotes. No queremos que sigan enseñando aquí en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando el ángel los saca, lean la Biblia en Hechos, hermanos. Aquí en el espíritu de profecía el ángel le dice, id y puestos de pie en el templo, predicad. Otra vez, a veces el Señor obra en una manera, hermanos, como nosotros no nos lo esperamos. Así es que fueron apresados, puestos en la cárcel, liberados y mandados otra vez a predicar ahí. Y el subtítulo que sigue aquí en el capítulo de Testimonios para los Ministros dice, una predicación contraria a las doctrinas establecidas. ¿Por qué se ve como contraria una predicación contraria a las doctrinas establecidas? ¿Por qué? Porque como viene el nuevo desarrollo de la verdad, viene más luz de la palabra del Señor respecto a los mensajes, los que no lo aceptan, el nuevo desarrollo, pues lo ven como algo erróneo, algo falso y contrario a lo que ellos han estado predicando. Eso ocurrió con el pueblo de Israel antiguo, ¿sí? Y por eso dice una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Imagínense, hermanos, ellos, los sacerdotes y los fariseos con gran reverencia llevaban a cabo todos estos ritos. Ahora que otros vinieran a decir, todo esto culminó, todo esto terminó, todo esto se cumplió, ya no más. Para ellos esto eran nuevas doctrinas, peligrosas, y por eso se levantaron en contra de la verdad. Los obreros que fueron contratados muy por la mañana, se levantaron en contra de los obreros de la hora tercera, porque según sus enseñanzas eran contrarias a lo que ya había sido establecido. Y aquí lo dice el espíritu de profecía. No lo leo, hermanos, está muy interesante esto, pero yo les doy estas citas. Es la página 69 ahora de Testimonios para los Ministros, donde habla de estas situaciones, de estas cosas que han ocurrido en el pasado y que para nosotros, hermanos, en vez de ser ahora tropiezos, deben ser peldaños para avanzar más y no caer y cometer esos mismos errores. Dice aquí, hermanos, y es donde yo quiero llegar, en la página 70 y 71. Aún los adventistas del séptimo día están en peligro de cerrar sus ojos a la verdad, tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad y que según lo enseña el Espíritu Santo, no es verdad. Hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos un mensaje que Dios envió a través de su sierva, Elena de White, a través del mensaje del tercer ángel. Pero quiero decirte, mi hermano adventista que me escuchas, que Dios no le dio toda la luz a su sierva. Ella escribió y dijo que vendrían más verdades a su pueblo, a su iglesia. Pero ahora, hermanos, al tiempo presente, cuando las nuevas verdades han llegado, vuelvo a decir, cuando el rollo se ha desenvuelto más, la misma verdad, desde acá viene la misma verdad, solo que se va desenrollando más y más y más. Y llegamos aquí a este momento, cuando el rollo se desenvuelve un poco más, y entonces pasa la triste historia que ha pasado acá, hermanos, anteriormente, que ahora se está cerrando los ojos a la verdad tal cual es en Jesús, dentro del mismo pueblo adventista. ¿Por qué? Porque contradice algo que ellos han dado como sentado por verdad, pero según el Espíritu Santo no es verdad. Hermanos, tengamos la humildad y la mansedumbre del Señor Jesús y analicemos concretamente, hermanos, qué es lo que el Señor, cuál fue la misión, cuál fue el mensaje que Dios le dio a los obreros de la hora novena, ¿verdad? Para que cuando el rollo se desenvuelve más, nosotros no tropecemos, hermanos. ¿Por qué digo esto?
el Señor dio la luz al pueblo adventista del séptimo día del juicio investigador con los muertos. Y esa, hermanos, es una de las columnas, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe adventista, el juicio investigador de los muertos. ¿Sí? Esa verdad, hermanos, es como dice la hermana White, no deben de moverse esas verdades. ¿Sí? Les dio la verdad también de la marca, en cómo podemos prepararnos para no recibir la marca de la bestia a través del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? La verdad del sábado, la verdad de la no inmortalidad del alma, la verdad del templo en el cielo, la ley de Dios. ¿Sí? Esas verdades, hermanos, son fundamentos, pilares que no se deben de mover. Pero hay muchas otras verdades en la palabra de Dios que tendrían que aclararse en los últimos días, porque vuelvo a decir, el Señor no le dio toda la luz a su sierva, de tal forma que ella haya dejado un mensaje completo en su contexto, ¿verdad? Que estamos diciendo, el pueblo de Dios es el último, pues si es el último para terminar la obra, entonces que Dios les dio todo. Pero lo que estamos viendo, hermanos, que habría más verdades que tendrían que ser reveladas a la iglesia en esta llamada cerca de la hora 11, hermanos. ¿Sí? ¿Qué verdades son estas? ¿Cuáles son las verdades que Dios enviaría a su pueblo, a su iglesia en los últimos días? Miren, hermanos, quiero llevarles a una cita que está aquí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 13. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 13. Dice, hermanos, hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Hermanos, esta cita habla de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, pero también dice que al obedecer estos mensajes de estos ángeles estamos preparando así la llegada de aquel otro ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Hay un cuarto ángel, hermanos, y ese ángel que ilumina toda la tierra con su gloria es el ángel que encontramos en Apocalipsis capítulo 18. Voy a leer versículo 1 y versículo 4. ¿Qué dice? Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, ¿qué hay de verdad, qué hay de luz respecto a este ángel de Apocalipsis 18? Lo que generalmente nosotros conocemos, hermanos, que es el ángel, aquí lo tengo en mi ilustración, el ángel de Apocalipsis 18 que desciende con gran poder y al descender deja toda la tierra iluminada con su gloria. Este ángel es diferente a estos. En Apocalipsis 14 dice que estos ángeles vuelan por el medio del cielo, pero Apocalipsis 18 dice que este ángel desciende. Hoy vamos a tomar unos minutos para explicar más detalles acerca del ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, que le vamos a llamar así de acuerdo a la cita de Joyas de los Testimonios. Menciona los 3 y después dice que así preparamos la llegada de aquel otro ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Tengo una cita aquí, hermanos, en esta de Joyas de los Testimonios, y luego otra cita que tengo en el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos, aquí lo tengo. Voy a buscarlo aquí en mi tablet. Primeros Escritos, la página 277, hermanos. Hablando acerca de este ángel de Apocalipsis 18.
Primeros Escritos, página 277. Dice así el espíritu de profecía, hermano. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para darle fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Hermanos, quiero resaltar algunos puntos muy importantes, hermano. Aquí dice el espíritu de profecía que este ángel de Apocalipsis 18 da fuerza y poder al mensaje del tercer ángel. Dice también, hermanos, que une su voz con la voz del mensaje del tercer ángel. Esto quiere decir que trae un mensaje, ¿sí? Dice también esta cita del espíritu de profecía que a través de este mensaje se prepara el pueblo de Dios para la hora de tentación, para la hora de angustia que muy pronto le ha de asaltar. De esta manera, con este mensaje del ángel que desciende del cielo, es la forma por la cual el pueblo de Dios se ha de preparar para afrontar la prueba difícil que muy pronto está por venir. Hermanos, aunque en la versión en español dice que este mensaje parecía ser un complemento, la versión inglés del libro Primeros Escritos, hermanos, no dice parecía ser, sino dice es una adición al mensaje del tercer ángel. O sea que es un mensaje. El mensaje del cuarto ángel viene y se une al mensaje del tercer ángel para darle fuerza y vigor. Por eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Hay otro mensaje que habría de venir a la iglesia, pero no es separado del viejo. Miren, viene y une su voz con la voz del mensaje del tercer ángel para preparar al pueblo de Dios para la hora de prueba que muy pronto ha de asaltarle. Como adventistas del séptimo día, nosotros nos hemos acostumbrado cuando leemos o se predica de este ángel, decimos, es el ángel que trae el poder, el derramamiento del Espíritu Santo. Es verdad, hermanos, sí. Lo que necesitamos entender es de que antes de que el poder venga, el ángel trae un mensaje para preparar al pueblo de Dios, como lo dice aquí, Primeros Escritos. Y eso es lo que estamos diciendo hoy, hermanos. La llamada a la hora undécima es un mensaje para preparar a la iglesia para recibir el poder del Espíritu Santo y entonces la obra se termine. Pero, hermanos, como que va un poquito en contra de lo que hoy se predica y de lo que hoy se cree entre nosotros, porque lo que se cree es de que hay que predicar y predicar y predicar y entonces terminar la obra y el Señor Jesús venga. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para terminar la obra en todo el mundo. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no puede ser derramado sobre una iglesia que se encuentra en las condiciones como se describe Apocalipsis 3, el versículo 17 en adelante, hermanos. ¿Sí? Se encuentra en una condición de tibieza espiritual. El poder del Espíritu Santo no puede ser derramado sobre un pueblo que
en vez de que sea un pueblo peculiar y diferente al mundo, es un pueblo que es igual al mundo, hermanos. No puede venir el poder del Espíritu Santo sobre un pueblo que diariamente se convierte al mundo. Por eso es este llamado, por eso es esta llamada de emergencia dentro de la iglesia adventista para despertar y volvernos al Señor. Y entonces Él pueda derramar el poder del Espíritu Santo sobre su pueblo. Hermanos, yo quiero decirles que este mensaje no es nada nuevo, hermanos. Quiero mostrarles una cita que está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1. En la página 275 y 276. 275 y 276. Voy a leer, hermanos, solamente algo aquí importante. Mensajes Selectos, tomo 1, página 275 y 276. Rápidamente dice, hermanos: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficacia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Hablando de la experiencia de la iglesia en 1888, hermanos, si usted no sabe mucho, investigue, hermanos. 1888 es una fecha importante para la iglesia adventista. En ese año, el ángel de Apocalipsis 18 dice a la inspiración, descendió para hacer su obra, hermanos. Pero descendió a través de estos mensajeros, Waggoner y Jones, y ellos traían un mensaje, hermanos, un mensaje que tenía que ser dado primero a la iglesia, primero al pueblo porque se había apartado del camino, y después ese mensaje tenía que ir a todo el mundo. No es erróneo lo que yo les estoy presentando, hermanos, que ahora el plan de Dios es preparar su iglesia primero para que entonces ella vaya y pueda salvar al mundo. Salvar su iglesia para que después la iglesia pueda ser usada para salvar al mundo. Esos son los planes que el Señor tiene hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra situación es triste espiritualmente. Así el Señor quería hacerlo en 1888. Pero dice que ese mensaje fue rechazado. Ese mensaje, hermanos, no fue aceptado. Y ese mensaje ha sido puesto lejos de las almas por el proceder de nuestros propios hermanos. Así es que, mis hermanos, no sigamos resistiéndonos al Espíritu Santo que nos está hablando a través de sus verdades. El Señor quiere, hermanos, que como adventistas del séptimo día nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. El Señor quiere sellar su pueblo, en su iglesia, en su remanente, los 144,000, para que ellos puedan terminar la obra en todo el mundo. Esos son los planes de Dios. Los obreros de la hora undécima, hermanos, son los 144,000 que terminarán la obra del Evangelio en todo el mundo. Solo quiero leer una cita, hermanos, para mostrar que el mensaje de salir de Babilonia es un mensaje que todavía está en el futuro, hermanos. Muchos hoy dicen que el mensaje se está dando a salir de Babilonia. Yo voy a explicar, hermanos, que ese mensaje todavía está en el futuro. Ese mensaje se va a dar con gran poder, hermanos. Ese mensaje se va a dar cuando el Espíritu Santo descienda sobre el pueblo de Dios, y entonces en poco tiempo se termine la predicación del Evangelio. Quiero leer esta cita de Conflicto de los Siglos, hermano. Conflicto de los Siglos, en la página 441. Dice lo siguiente:
respecto a el mensaje salir de Babilonia. Dice desde la página 440 y la página 441, dice: la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en su estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para el porvenir. O sea, Apocalipsis 14:8 está hablando de la caída de Babilonia. Apocalipsis 18:1 al 4 está hablando de la caída de Babilonia. Hay una semejanza en estos dos mensajes. El de Apocalipsis 14:8 se dio allá en los años de 1831 a 1844, cuando las iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel. Entonces vino el mensaje del segundo ángel anunciando la caída de Babilonia, que componía todas las iglesias que en ese tiempo rechazaron la verdad. Pero todavía, dice aquí el espíritu de profecía, no se puede decir que ha caído totalmente. Que ese mensaje de la caída de Babilonia está reservado para el futuro. Ese mensaje está descrito en Apocalipsis 18. Muy pronto está por darse, pero no va a ser dado por un pueblo donde existe el trigo y la cizaña. Hermanos, la caída final de Babilonia vendrá cuando el Señor use a su iglesia triunfante, no la iglesia militante, la iglesia triunfante, para hacer ese llamado a salir de su pueblo, a unirse con la iglesia verdadera. Voy a leer otra cita más aquí. 433 del conflicto de los siglos. Dice aquí: además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia a través de un mensaje que todavía está reservado para el porvenir. Quien pueda tener una edición de Conflicto de los Siglos después, antes de 1888, encontrará esa frase, que el mensaje de Apocalipsis 18 está todavía reservado para el porvenir. Ya en las versiones modernas ya no existe esa frase, hermanos. Último, voy a leer 661 y 662 del Conflicto de los Siglos. Dice así, hermanos. Cita Apocalipsis 18, 1 al 4. Y dice la explicación del espíritu de profecía. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con gran fortaleza, diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repita con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones. Hermanos, el fuerte pregón, el llamado a salir de Babilonia, es un mensaje que está en el porvenir, pero que no está muy lejos, hermanos, está muy cerca, ¿sí? ¿Por qué les digo que no se está dando hoy? Miren, Apocalipsis 18, versículo 4, noten lo que dice la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si fuera como muchos dicen hoy, hermanos, que el llamado se está haciendo hoy, este llamado se hace para que no participen de sus pecados, de Babilonia. Pero cualquiera hoy, hermanos, que diga que está haciendo este llamado, ya no debe estar participando de los pecados de Babilonia. En pocas palabras,
hermanos, este llamado es hecho por una iglesia, por un pueblo donde no existe el pecado. Nadie puede decir hoy, con nosotros no hay pecado. El trigo y la cizaña está entre nosotros hoy, hasta la cosecha, hasta la separación. Esa es la descripción del verdadero pueblo de Dios, un pueblo mezclado de trigo y cizaña. Y ese pueblo, haciendo este llamado, si lo saca de Babilonia para venir acá, pues acá también están los pecados. Pero el mensaje dice, cuando se da, ese pueblo viene a un lugar donde ya no hay pecado, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Un lugar donde no hay pecado y donde las plagas no van a caer. Esa es la iglesia triunfante. Es la iglesia descrita en el libro Profetas y Reyes, página 535, que dice, hermanos, revestida de la armadura de la justicia de Cristo. La iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Muy pronto, hermanos, esta iglesia va a surgir, pero no por mano humana. El Señor mismo va a hacer una separación. Deja de existir la iglesia militante y ahora solo lo que queda es la iglesia triunfante. Y esa iglesia triunfante, compuesta en su inicio, hermanos, es formada por los 144,000, como lo decía hace rato. Estos obreros son estos obreros que son llamados a esta hora y que aceptan el llamado serán los 144,000. ¿Sí? Ya ustedes podrán escuchar esos temas también que hemos compartido ahí a través del internet, del tema de los 144,000. Y con gran poder, en esta última hora, los 144,000 terminarán la obra del Evangelio en todo el mundo. Hermanos, el mensaje que Dios tiene para su iglesia hoy es no el juicio de los muertos, es el juicio de los vivos, revelado en la purificación de la iglesia. Usted puede revisar esto en nuestros temas, los 144,000 parte 1, los 144,000 parte 2 y tenemos ahí parte 3, hermanos. El juicio de los vivos es el mensaje que Dios ha enviado a esta llamada, a esta hora, y que tiene que ver que ese juicio comienza en la iglesia, comienza en su pueblo. Nosotros primero seremos los juzgados, hermanos, en ese juicio que no está muy lejos, sino que está a las mismas puertas. Hermanos, yo espero que no tropecemos. Yo espero, hermanos, que humildemente abramos nuestro corazón a la verdad y aceptemos lo que el Señor nos está diciendo. Estos son sus planes. La obra no puede terminarse en una condición tal como la que se encuentra el pueblo adventista del séptimo día. Pero el Señor nos está llamando, nos está hablando para que venga un reavivamiento y una reforma genuina entre nosotros, y Él selle a su pueblo, los 144,000, y entonces la obra se termine. Así como Dios usó sus mensajeros en cada llamada, hermanos, también aquí el Señor tiene su mensajero. No tropecemos, hermanos, no caigamos en la misma piedra que todos estos que rechazaron la verdad cayeron, por no aceptar ni las verdades, por no aceptar ni los instrumentos que Dios usó para traer esas verdades, y finalmente se perderán, porque ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. No repitamos la triste historia nosotros a esta hora tardía, hermanos, a esta hora final de este día parabólico, cuando la gracia está por terminarse. Esforcémonos, hermanos, preparémonos, porque el tiempo es corto. El Señor está haciendo su llamado. ¿Quién de nosotros dirá, yo acepto ese llamado? Yo quiero prepararme, yo quiero recibir el sello de Dios en mi frente y quiero ser usado para terminar la obra en todo el mundo, que se terminará con gran poder cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre el pueblo de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Esperamos que estos temas puedan ser de bendición, puedan ser de provecho para cada uno de ustedes. Amén.